Mi nombre es Marcos, tengo 38 años y hasta hace poco mi vida era un edificio sólido de certezas. Soy ingeniero civil, un hombre de números, de lógica, de estructuras que se sostienen con cálculos y no con plegarias. Mi fe, hasta entonces, era igual a una línea recta y sin desvíos hacia Dios, ha nacido y criado en la iglesia evangélica El Camino Recto. En la bulliciosa ciudad de Monterrey me enseñaron desde niño que la fe no necesitaba adornos, ni intermediarios, ni rituales. Era un diálogo directo, un contrato claro entre el alma y su creador. Y en ese contrato no había lugar para estatuas, santos y mucho menos para María. Para mí y para mi congregación, el catolicismo era un laberinto de tradiciones humanas, una desviación del evangelio puro y el rosario. El rosario era el símbolo máximo de esa desviación. Lo veía como un amuleto, un objeto de superstición, una cadena que, en lugar de llevar a Cristo, desviaba la atención hacia una mujer que, aunque bendita, no era más que una mujer. Recuerdo una discusión acalorada con mi suegra, Sofía, una tarde de domingo. Ella, una católica de hueso colorado, de esas que llevan el escapulario bajo la blusa y el rosario enrollado en la muñeca como si fuera parte de su piel. Marcos, hijo, es solo una forma de meditar en la vida de Jesús, con su madre a nuestro lado, me dijo con su paciencia infinita, mientras sostenía las cuentas de madera pulida. Sofía, con todo respeto, le respondí, con la arrogancia de quien se siente dueño de la verdad. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Repetir esas avemarías es vano, es antibíblico, es casi satánico, porque desvía la gloria que solo le pertenece a Dios. Vi el dolor en sus ojos, pero no me importó. Creía que estaba defendiendo la fe, que ciego estaba. Mi esposa, Elena, siempre quedaba en medio de nuestras batallas teológicas. Ella, con su corazón bondadoso, respetaba ambas creencias, pero había decidido seguir mi camino por amor, por unidad familiar, y yo estaba orgulloso de eso. Sentía que la había rescatado de la idolatría. Nuestra vida era perfecta, o eso creía yo. Teníamos una casa bonita, un hijo de 5 años, Lucas, y la certeza de que Dios estaba de nuestro lado, pero los cimientos de mi mundo, que yo creía de roca, estaban a punto de ser probados y descubriría que en realidad estaban hechos de arena. Todo comenzó con una simple fiebre. Elena se sentía débil, con un malestar que no cedía. El médico de cabecera dijo que era una gripe fuerte, pero en 48 horas la gripe se convirtió en una pesadilla. Elena comenzó a delirar, su piel ardía y su respiración se volvió un jadeo desesperado. Corrimos al hospital. El diagnóstico cayó sobre mí como una losa de concreto en sepsis. Una infección bacteriana se había generalizado, como un ejército invisible que conquistaba su cuerpo órgano por órgano. La ingresaron de inmediato en la unidad de cuidados intensivos, el pasillo de la UCE, y se convirtió en mi nuevo hogar, un lugar estéril, frío, donde el único sonido constante era el bip rítmico y torturador de los monitores. El olor a desinfectante y a miedo se pegaba a la ropa. Los médicos, con sus batas blancas y sus rostros serios, me hablaban en un lenguaje que apenas entendía: shock septiku, falu mucho orgánico, respuesta inflamatoria sistémica. Pero sus ojos decían algo que yo sí comprendía perfectamente. No había muchas esperanzas. Mi mundo de certezas se derrumbó. De repente, mis cálculos, mi lógica, mi ingeniería no servían para nada. Solo me quedaba la fe, y me aferré a ella con la fuerza de un náufrago. Pasaba horas junto a la cama de Elena o en la pequeña capilla del hospital, que para mi disgusto tenía un crucifijo y una imagen de la Virgen. Yo los ignoraba. Cerraba los ojos y oraba como me habían enseñado. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo esta enfermedad. Declaro sanidad sobre el cuerpo de Elena. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados. Y yo reclamo esa promesa. Ahora, gritaba en susurros, con los puños apretados. Mis oraciones eran exigencias, recordatorios a Dios de sus propias promesas, como un abogado presentando su caso ante un juez. Pero mis palabras rebotaban en las paredes blancas del hospital y caían al suelo, vacías. El bip de las máquinas seguía igual, implacable. El rostro de Elena, pálido e hinchado, no cambiaba. Los días se convirtieron en una mancha borrosa de café amargo, noches sin dormir
y conversaciones sombrías con los doctores. Señor Marcos, los antibióticos no están funcionando como esperábamos. Sus riñones están fallando. Estamos haciendo todo lo posible, pero debe prepararse. ¿Prepararme? ¿Cómo se prepara uno para perder al amor de su vida? Mi fe comenzó a agrietarse. Sentí una rabia sorda contra Dios. ¿Por qué permitía esto? No éramos fieles, no le servíamos. Mi oración se volvió un lamento, un grito mudo dentro de un hospital lleno de dolor. Me sentía como el padre Miguel de la historia, hablando solo en una iglesia vacía. Dios parecía haberse ido de vacaciones sin avisar. Fue en una de esas noches, la quinta o sexta, ya no lo recuerdo, que llegó Sofía. Entró en la habitación de la UCE y con el paso lento de quien carga un dolor inmenso. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero en su rostro había una serenidad que me irritó. Era una serenidad que yo no poseía. Nos discutimos, no había fuerzas para eso. El dolor nos había dejado mudos. Se acercó a la cama de Elena, le acarició la frente sudorosa y luego, sin mirarme, sacó de su bolso su viejo rosario de madera. Mi primer impulso fue decirle que guardara eso, que no trajera sus ídolos a este lugar sagrado de sufrimiento. Pero algo me detuvo. Quizás fue el agotamiento, o quizás fue ver la devoción pura en su rostro. Se sentó en una silla junto a la cama y comenzó a rezar. No fue un rezo ostentoso. Era en sus ojos un murmullo íntimo y constante. Dios te salve María, llena eres de gracia. Desgranaba as... Cuentas con una lentitud amorosa. Luego vi cómo tomó la mano inerte de Elena y con una delicadeza infinita deslizó el rosario entre sus dedos. Madre, mira a tu hija. Tú también eres madre. Tú sabes lo que es este dolor. No te pido que entiendas mi pena. Te pido que la acojas. Pon tu manto sobre ella. Llévale nuestro ruego a tu hijo. Susurró y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Yo observaba desde la esquina, sintiendo una mezcla de desprecio y una extraña, casi dolorosa, curiosidad. Para mí era un acto de desesperación pagana, pero para ella era un acto de amor y de fe inquebrantable. Se quedó así un largo rato, en silencio, solo ella, su hija y ese collar de cuentas. Antes de irse me miró y me dijo: Marcos, la fe no es entender, es confiar, y a veces, cuando no tenemos fuerzas para hablar con el Padre, la Madre habla por nosotros. Dejó el rosario sobre la mesita de noche, junto a los monitores. Y se fue Anne, me quedé solo. La noche se hizo más densa, las enfermeras pasaban con menos frecuencia. El silencio del hospital a las 3 de la madrugada es algo que no se puede describir. Es un silencio pesado, lleno de historias no contadas, de vidas pendiendo de un hilo. Yo estaba en el sofá, con la cabeza entre las manos, derrotado. Había agotado todas mis oraciones, todas mis fórmulas, todas mis fuerzas. Ya no sabía qué más decir. Dios, si estás ahí, haz algo, murmuré, ya sin convicción. Y me quedé dormido, un sueño pesado, de pura extenuación. No sé cuánto tiempo pasó. No me despertó un ruido, sino un cambio en el ambiente. Fue como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más cálido, más ligero. Abrí los ojos, confundido, y entonces la vi junto a la cama de Elena, de pie. Había una figura. No era una enfermera, no era Sofía, era una mujer. No podía ver su rostro con claridad, estaba como velado, pero su silueta era inconfundible. Llevaba un vestido largo y un manto que le cubría la cabeza y caía sobre sus hombros. La ropa no era de tela normal, parecía tejida de luz, una luz suave, de un color azul pálido, casi plateado, que no iluminaba la habitación, sino que emanaba de ella misma. No era una luz cegadora, sino increíblemente pacífica, como la luz de la luna en una noche clara. No sentí miedo. El terror que me había acompañado durante días se disolvió instantáneamente, reemplazado por una sensación de asombro y una paz que nunca en mi vida había experimentado. Era una paz tan profunda, tan total, que parecía calmar no solo mi mente, sino cada célula de mi cuerpo. La mujer estaba inmóvil, con las manos juntas en actitud de oración, o tal vez una de ellas descansaba suavemente sobre la cabeza de Elena. Su presencia llenaba la habitación, no con poder o majestad, sino con una ternura infinita o una ternura puramente maternal. Mi mente de ingeniero intentó buscar una explicación lógica, un reflejo de las luces de la calle,
una alucinación por el cansancio, un sueño. Pero yo estaba despierto, mis ojos estaban abiertos. Y aquello era tan real como el bip de los monitores que curiosamente ahora me parecían más suaves, menos amenazantes. Me levanté del sofá lentamente, sin querer romper ese momento sagrado. Quería acercarme, ver su rostro, entender, pero al dar el primer paso, la figura comenzó a desvanecerse. No se fue de golpe, simplemente se volvió translúcida, como humo de incienso, y en un par de segundos desapareció. El aire de la habitación seguía cargado de esa paz y de un perfume sutil, casi imperceptible, que no sabría describir. No era un olor a flores, sino un olor a limpieza, a pureza, a hogar. Me precipité hacia la cama. Elena seguía dormida, pero algo había cambiado en ella. Su rostro, antes contraído por el dolor, ahora estaba sereno. Su respiración antes agitada era ahora profunda, irregular. Y entonces mi mirada cayó sobre la mesita de noche. Allí, el rosario de madera de Sofía parecía brillar con una luz tenue, o quizás solo era el reflejo de la pantalla del monitor. Pero en ese momento, para mí, brillaba como un faro en la oscuridad. Me quedé allí de pie, temblando, no de frío, sino de una conmoción que sacudía los cimientos de mi alma. El edificio de mis certezas se había venido abajo. La mujer de la visión, la ropa, el manto, la paz, no podía ser. Pero erané a las 6 de la mañana. La enfermera de turno entró para el chequeo de rutina. La vi mirar los monitores, fruncir el ceño y volver a mirarlos. Tocó la frente de Elena. ¿Está fría?, dijo, y por un segundo mi corazón se detuvo. No, quiero decir, su temperatura es normal. La fiebre ha desaparecido. Salió corriendo y volvió con el médico de guardia. El doctor revisó los datos, examinó a Elena, escuchó su corazón y sus pulmones. Su rostro era un poema de incredulidad. No entiendo, murmuró, más para sí mismo que para mí. Sus signos vitales se han estabilizado completamente. La presión arterial es normal. La saturación de oxígeno es del 98%. Es como si la infección se hubiera detenido en seco. Es médicamente inexplicable. Una remisión espontánea de esta magnitud. Nunca había visto algo así. Yo sí lo entendía, yo sí sabía lo que había pasado. No fue una remisión espontánea, fue una visita. Mientras el médico hablaba de ciencia y de casos inexplicables, yo solo podía mirar el rosario en la mesita. El objeto que yo había llamado satánico había sido el catalizador. La figura que yo había considerado idolatría había traído la sanación. Más tarde ese día, Elena abrió los ojos, me miró, confundida, y con un hilo de voz susurró a Marcos. Soñé con una mujer muy bonita, me cantaba una canción de cuna. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin control. Lloré de alivio, de gratitud, de vergüenza por mi arrogancia. Busqué a Sofía en la sala de espera. Estaba rezando, como siempre, con otro rosario en las manos. Me vio llegar y se levantó, asustada, esperando lo peor. Me arrodillé frente a ella, allí mismo, en medio del pasillo del hospital. La gente nos miraba, pero no me importaba. Tomé sus manos, las que tantas veces habían sostenido ese objeto que yo despreciaba, a Sofía. Mi voz se quebró. Perdóname, por favor, perdóname por mi orgullo, por mi ceguera. Ella me miró sin comprender. Elena está bien, se va a poner bien. Y yo la vi a la mujer de la que me hablaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de alegría. Y ahora tragué saliva. El nudo en mi garganta era inmenso. Ahora te ruego, puedes enseñarme a rezar con eso. Necesito un rosario. Necesito darle las gracias a ella. Sofía no dijo nada. Simplemente me abrazó, un abrazo de madre que acoge a un hijo perdido. Ypsilon Jisubosu sacó un rosario nuevo, de cuentas negras y cruz de plata. Me lo puso en las manos. Sentir esas cuentas por primera vez fue como tocar tierra firme después de un naufragio. La noticia de la recuperación milagrosa de Elena se extendió como un reguero de pólvora. Primero en la familia, luego entre los amigos. Mis hermanos de la iglesia evangélica no sabían cómo reaccionar. Algunos, con buena intención, me advirtieron: a Marcos, ten cuidado. El enemigo puede disfrazarse de ángel de luz para engañar a los elegidos.
Otros simplemente guardaron un silencio incómodo. El pastor de mi iglesia vino a visitarme. Hermano Marcus me dijo con tono paternal: nos alegramos por la sanación de Elena. Es una prueba del poder de Dios, pero lo que cuentas de esa visión, la mente puede jugar malas pasadas en momentos de estrés. Nuchi, desvíes del camino recto. Le miré con una calma que no era mía. Pastor, con todo el respeto que le tengo, esto no fue mi mente, yo no lo busqué de hecho, lo rechacé toda mi vida. No se puede argumentar en contra de la experiencia, no se puede explicar con teología el abrazo de una madre. Yo la vi, sentí su paz, y esa paz salvó a mi esposa y me salvó a mí de mi propia soberbia. No hubo más que decir, mi camino ya no era el mismo. Comencé a devorar libros, la historia de la iglesia, los escritos de los padres, los dogmas marianos. Todo lo que antes me parecía un absurdo, ahora cobraba un sentido nuevo y profundo. Aprendí a rezar el rosario. Al principio era torpe, mecánico, pero poco a poco cada Ave María dejó de ser una repetición vacía y se convirtió en un peldaño que me acercaba más al misterio del Evangelio. Meditado desde el corazón de la mujer que mejor lo conoció, la capilla del hospital, que antes evitaba, se convirtió en mi refugio. Me sentaba frente a esa imagen de la Virgen que antes había despreciado y le hablaba. No le pedía nada, solo le contaba mi día, le presentaba mis miedos, mis dudas, y siempre sentí esa misma paz de la UCI como un manto invisible sobre mis hombros. Elena salió del hospital 2 semanas después. Los médicos seguían llamándolo un caso de estudio. Nosotros lo llamábamos por su nombre, un milagro. Nuestra vida cambió por completo. La tensión religiosa en nuestra familia desapareció, reemplazada por un respeto y un amor más profundos. Mi suegra Sofía y yo nos convertimos en cómplices de fe. Rezábamos el rosario juntos por teléfono. Años después, nuestra familia creció. Tuvimos una niña a la que llamamos María. Elena y yo, junto con nuestros 2 hijos, fuimos recibidos formalmente en la Iglesia Católica. El día de mi confirmación, al ser ungido con el crisma, sentí que por fin llegaba a casa. Una casa más grande, más antigua, con más habitaciones de las que jamás había imaginado. Una casa con un pai amoroso, un hermano que es rey y una madre que nunca deja de velar por sus hijos. A veces en mi parroquia me piden que dé mi testimonio y lo hago no con orgullo sino con una humildad que tuve que aprender a la fuerza. No hablo como un teólogo, sino como un testigo. Cuento la historia de un hombre soberbio que creía tener todas las respuestas y como Dios, en su infinita misericordia, usó la enfermedad de su esposa y la fe sencilla de su suegra para romper su coraza. Yo era el hombre que decía que el rosario era satánico. Les digo, con el mismo rosario que me dio Sofía en las manos. Y en la noche más oscura de mi vida, en un hospital donde la ciencia se había rendido, rogué por uno. Porque cuando la lógica se acaba, cuando las fuerzas te abandonan, cuando tus oraciones parecen gritos en el vacío, descubres que no estás solo. Descubres que tienes una madre en el cielo, una madre que viene en silencio, en medio de la noche, no para hacer ruido, sino para traer la paz. Una mãe que no busca la gloria para sí misma, sino que te toma de la mano y te lleva siempre a los pies de su hijo. Los años han pasado, mi cabello ya tiene hilos de plata y mis manos de ingeniero ahora saben desgranar las cuentas de un rosario con la misma naturalidad con la que antes leían un plano. Miro a mi esposa, Elena, sana y vibrante, a mis hijos creciendo en la fe y sé que el milagro no fue solo su curación. El verdadero milagro fue mi conversión. Hoy, cuando me arrodillo a rezar, ya no. Exijo, no declaro, no negocio con Dios, simplemente confío. Y a menudo en el silencio de la noche, cierro los ojos y puedo casi sentir de nuevo esa luz azulada, esa paz que lo inunda todo. Y escucho, no con los oídos, sino con el alma, un susurro que me recuerda que nunca estamos solos. Soy Marcos, el hombre que fue rescatado por un rosario, el hijo pródigo que fue encontrado por su madre Anne, y por esa gracia viviré agradecido todos los días de mi vida.